Eugenia Académico, se olvida Luis Morales, Pablo Luis, Alejandra, Manuel, y por supuesto, maestro Jesús Ríos, subdirector académico de esta institución, Ulises Campbell de la UACJ, y Arturo. Sí, eso. Qué gusto, enorme gusto de tenerte por aquí, de tenerlos. Muchas gracias para esta segunda edición de la cátedra Arturo Rico Bobbio. Ya tuvimos una primera muy exitosa, una capacidad conversacional colegiada sumamente sustantiva, y hoy lo refinamos con la segunda edición, con temáticas extraordinarias sobre una postura que Arturo tiene desarrollándose desde hace un buen tiempo sobre la teoría o la filosofía del cuerpo, de la corporalidad, conceptos muy ligados, muy implicados, que el maestro, el doctor Arturo Rico Bobbio viene plasmando en su discurso y, por supuesto, también en su trabajo de publicaciones. Ya sabemos de qué se trata. Buenos días. Ya sabemos de qué se trata, entonces no hay mucho más que decir al respecto. Bienvenidos de nuevo todos, todas, y me gustaría hacer la palabra a Jesús Ríos para que se haga cargo de los pormenores de la agenda. Gracias de nuevo. Muy buena jornada, como seguramente va a ser. Muchas gracias. Maestro, por favor. Bueno, pues primero agradecer la disposición para ponernos a reflexionar sobre nuestro quehacer en este nivel de, digamos, de posibilidad en términos de nuestro proceso formativo. Lo que hacemos es formar docentes, básicamente, generar cultura pedagógica. En ese sentido, la cátedra Arturo Bobbio obviamente es un gran componente de esta visión de explorar nuestras inquietudes y nuestras problemáticas sobre lo que estamos haciendo aquí en la pedagógica. Obviamente entendemos que la propuesta del doctor Bobbio estudia el cuerpo y nosotros tratamos de utilizarla para entender el proceso formativo, y creo que esa va a ser la reflexión durante esta semana. Tenemos 10 sesiones con el protocolo de algunas producciones que se han hecho ya internamente respecto a esta construcción, que esperamos compartir y que podamos tener una conversación intensa sobre este asunto de la formación de docentes desde esta perspectiva también. Y en ese sentido, también se tomó la posibilidad de que estuviera con nosotros el doctor Ulises Campbell, para compartir con nosotros, obviamente, un referente que es un personaje de la filosofía en Chihuahua, uno de los fundadores de muchos de los procesos que vimos hoy, que ha facilitado la reflexión filosófica y teórica. Entonces, el doctor Campbell fue un colaborador cercano a la Universidad de Carrogay. En ese sentido, pues obviamente le pedimos si nos puede compartir su perspectiva, su conocimiento, su experiencia sobre la vida y obra del doctor Ferro. Entonces, pues vamos a iniciar con eso, una primera plática, y luego continuamos con las actividades propias de lo que hemos tenido construido hasta ahora cerca de la carrera. Entonces, el doctor Campbell, pues primero déjenme tener un poco de sanidad emocional. Me causa bastante melancolía primero estar aquí delante de viejos amigos, un gran recuerdo que se tiene de la infancia, las visitas a domicilio que nos hacía para acompañarnos con mi padre, las pláticas extensas que tenemos. Muchas gracias por todo, sinceramente para mí creo que es muy merecido que haya una cátedra a tu nombre. Creo que es una de las personas que efectivamente contribuyeron a la formación del pensamiento crítico en el Estado, que hoy ha sido obviamente muy abandonado, ese pensamiento crítico, y
avasallado por todo el pensamiento positivo y absolutista, ¿no? Pero bueno, nosotros también se acercaron a mí para pedirme que platicara un poco del profesor Federico Ferrugay. Debo advertir que yo fui alumno prácticamente primero irregular del profesor en la Escuela de Filosofía porque pues, las vicisitudes políticas impidieron que yo entrara a terminar mi carrera formal de filosofía. Sin embargo, el profesor vino a radicar aquí a Juárez y tuve bien de tomar varios cursos y una maestría con él. Creo que hay alumnos que fueron mucho más destacados que yo. Debo advertir que conocieron mejor al maestro Ferro, que tuvieron mayor cercanía para comprender su filosofía y su pedagogía. Sin embargo, yo he hecho siempre un esfuerzo por acercarme más que todo a comprender la vida y la actitud frente a la vida que tenía el profesor Ferro. A mí me sorprendió mucho, hago una mezcla de aportación porque yo desconocía en un principio una enfermedad que tenía el profesor, el cáncer, y yo jamás lo vi expresar sobre sus padecimientos ni una sola vez. Fue estoico siempre, e inclusive manejó siempre su vida personal con mucha dignidad. Pero bueno, si usted me permite, yo hice una pequeña reflexión escrita, a mí me facilita más hacer reflexiones por escrito, y si no les molesta, me gustaría leerlas. Gracias. Para que vean que no es una conversación casual, sino la trabajé durante estos días a razón de la invitación. Bueno, le intitulé Federico Ferrugay, vida y obra. Dice algunos datos biográficos. Federico Ferrugay nació en Génova, Italia, el 23 de mayo de 1926 y muere el 2 de mayo del 2006 en la ciudad capital de Chihuahua. Para que Federico pudiera recibir la educación primaria y secundaria, doña Ángela, que era su madre, decidió internarlo en el oratorio de San Francisco de Sales de la ciudad de Turín, fundado originalmente por San Juan Bosco en 1916. Ahí permaneció hasta 1941. Fueron 4 años de estudios provechosos donde el joven Federico se inició en el estudio de griego y de latín. Acudió por entonces al liceo para recibir la educación preparatoria y hacia 1946 presenta exámenes a título de suficiencia en todos los cursos que componían ese nivel escolar, logrando aprobarlos para obtener el grado de bachiller. Egresa en 1951 de la Universidad de Turín con el grado de Laurel en Letras Modernas, habiendo sido alumno de Nicolás Apariano en las mismas aulas donde años antes había estudiado Antonio Gramsci. Durante algún tiempo, ya como empleado bancario, Ferro acudió a la Facultad de Teología de San Liceo Falconeri de Roma como laico y participó eventualmente en el Partido Socialista de Trabajadores Italianos. Era un partido de centro-izquierda fundado por Giuseppe Saragat. En la República Mexicana, en 1954, a los 28 años, se establece en la República en el pueblo minero de Parral, Chihuahua, y contrajo un matrimonio con doña Matilde Gómez Revilla, con quien más tarde, en enero de 1955, se trasladaría a la ciudad carnaval. Como profesor de idiomas, en ese mismo año se traslada a Chihuahua para trabajar en algunas escuelas de idiomas, en el Instituto Científico y Literario, en el Instituto Femenino y en la Universidad de Chihuahua, fundada por el gobernador Sotomayor precisamente en 1954. Al principio imparte cursos en la escuela preparatoria y en la escuela de Derecho, pero al fundarse la Escuela de Filosofía, Letras y Periodismo, AC, en 1963, se convierte en uno de los principales promotores de los estudios filosóficos y humanísticos en el estado de Chihuahua. Para 1967, Ferrugay y otros profesores obtienen que esa institución forme parte integral de la UACH, aunque sin ofrecer ya la licenciatura de periodismo y reduciéndose a la carrera de letras españolas y filosofía. Al mismo tiempo, Ferrugay se comprometió con los esfuerzos estatales para impulsar la educación pública, que era todavía incipiente. En particular, la educación media superior estaba en manos de la Iglesia, pues los varones acudían al Instituto Regional, conducido por los jesuitas,
y los jóvenes y las jóvenes, al Instituto Femenino, también administrado por la Iglesia Católica para recibir la educación preparatoria. Ferrugay alienta la constitución de un polo alternativo a la educación privada y religiosa. Al caso, fuera de la Iglesia Católica, el latín y el griego eran absolutamente desconocidos y de ese modo los chihuahuenses estábamos impedidos para entrar en contacto con los clásicos griegos y romanos. En 1968, el profesor Ferro decide alejarse temporalmente de la capital del estado y se traslada a la ciudad de El Paso, Texas, donde ingresa al Departamento de Filosofía de la Universidad de Texas en El Paso, Utah, siendo colega de algunos filósofos renombrados como Patrick Romenel, John Haddox, William Springer, Ernie Briones y Peter Robinson. Durante ese tiempo puede preparar un texto que publicó la editorial Forward, que se denominó Breve Historia de la Literatura Italiana. En 1984, el profesor Ferrugay dejó finalmente aquella escuela de filosofía que había contribuido a fundar y para la que había vivido a lo largo de 2 décadas. Fue profesor de Historia de la Filosofía en la Universidad Autónoma de Chihuahua de 1963 a 1984. Desde esa fecha se incorporó a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha escrito la coordinación de la maestría en Filosofía Latinoamericana y Norteamericana que él fundó. En la primavera de 1990, el profesor Ferrugay organizó un congreso de filosofía latinoamericana en la UACJ que contó con la participación de Enrique Bruce, Leopoldo Sea y Gustavo Gutiérrez, entre otras personalidades. El peruano Gutiérrez era por ese entonces uno de los más destacados representantes de la teología de la liberación. En Ciudad Juárez ofreció cada sábado a partir de 1985. Se prodigó en la impartición de cursos en licenciatura de Derecho, de Sociología, de Literatura, dio cursos extracurriculares de griego y continuó disertando los sábados por la mañana ante un grupo de amigos que le seguían con entusiasmo llamados los irregulares. Sus principales obras: Breve Historia de la Literatura Italiana en Portugal, Introducción a la Filosofía con la colaboración de José Luis Orozco, editada por la UACH, de la Sabiduría de los Griegos, editada por la UACJ, de la Sabiduría de los Romanos, editada por la UNAM, dentro de la serie didáctica, de la Sabiduría de la Edad Media, editada por la UAS, dentro de la colección Principio, Lo Divino en lo Humano, ensayos filosóficos editados en su conjunto por la UACH y la UACJ, entre un sinnúmero de traducciones sobre los presocráticos, dados por la SED, el derecho romano, lógica formal, obras de teatro que fueron editadas por la UACJ, entre otros. Además de su preferencia por la filosofía antigua y griega y romana, así como la medieval, sus autores literarios favoritos fueron Dante Alighieri y Fyodor Dostoyevsky. Este último lo llegó a llamar como la conciencia moral de Rusia. Y espero que lo siguiente sea de su interés. Entiendo también que ustedes son especialistas en el campo. Sin embargo, creo que podemos rescatar una filosofía de educación, aunque fuera empírica, por parte del maestro Ferrugay. Ahora, es lo siguiente. Sin embargo, hay una tarea ingente en la labor de Federico y es la labor docente. La tarea del maestro, a la cual dedicó la mayor parte de su tiempo y a la que sin duda fuera el resultado de su experiencia personal en el momento de ser alumno salesiano. El profesor, como ya dijimos, dio cursos de filosofía antigua, romana, medieval, moderno, cursos de literatura, donde incluso trató a la Biblia como texto literario, impartió clases a todos los niveles superiores y, como vimos, a nivel bachillerato. Atendió a la filosofía moderna e impartió pláticas sobre la filosofía de la República. Dio clases de filosofía del derecho y de idiomas como latín, griego, hebreo. Tuvo alumnos tan destacados como Carlos Montemayor en sus cursos de bachiller, José Luis Orozco, quien fuera coautor, José Benavides Lee, con quien también trabajó, Rubén Lau, que fuera exrector, y Armando Lovera, quien fuera asesor para la educación en nivel latinoamericano. Por lo anterior, nos gustaría destacar su filosofía de la educación, que se puede rescatar de escritos sobre todo de su obra Lo Divino en lo Humano. Ferrugay se declara un escéptico de las teorías educativas, en el sentido de que no puede haber modelos que se generalicen, sino prácticas determinadas según cada alumno o alumno. En otro sentido, no hay educación que pueda ser impartida indistintamente. Ello es solo una abstracción. Hay, por el contrario, educandos,
seres humanos en formación que deben ser atendidos individualmente en la irreplicabilidad de su propia personalidad, como diversidad y como pluralidad. Una de las condiciones más negativas en la que se desarrolla actualmente el aprendizaje en nuestras instituciones educativas es su carácter estrictamente formal. Una vía formal que llena nuestra vida de accidentes, contingencias y mezquinas circunstancias. Vía formal que no aporta más que una vida cargada de absolutismos y a la postre fanatismos, alejada de la libertad y el autodesarrollo individual. Lo que se transfiere al alumno son conocimientos más o menos verdaderos, es decir, más o menos adecuados a la realidad, y no habilidades en destrezas para el autodesarrollo y la investigación. Ferrogay decía que todos sabemos que de nada sirve un conocimiento que no modifica permanentemente la comunidad. La educación divorciada de la vida operativa, instrumental, informante y generadora, donde la educación deja de ser un proyecto de vivir juntos y se convierte en una vía del poder tecnocrático y por ello burocrático, y que apunta en su momento Max Weber, y que bajo una sociedad tecnocrática tarde que temprano convierte sus imperativos en acoso a los centros de enseñanza liberal debido a creado una de las religiones, debió haber creado una de las religiones más espantosas de nuestra sociedad, el culto a la ciencia. En este caso, la misma institución, acosada por la cultura y el mismo Estado, se convierte a su vez en acosadora para aquellas personas destinadas a dicha tarea. Es bien conocido el estrangulamiento de la universidad en materia económica, en donde la educación ha sufrido el impacto del regateo de fondos, especialmente en este tiempo de crisis, ya que la iniciativa privada tiene más bien a canalizar sus recursos hacia la enseñanza de tipo profesional que sirve a sus intereses. Una vía formal no piensa en la vida de cada individuo, su alegría o sufrimiento, y por ende se olvida de la búsqueda del caso. En tanto el conocimiento se ha convertido en objeto de dominación y de control. En nuestra civilización, los así llamados expertos, de los cuales dependemos de manera irrestricta, ya no pueden tomar una decisión ni fútil ni trascendente sin acudir a su pericia, a su conocimiento absoluto. El gigantismo de la sociedad tecnocrática, el resultado ha sido empequeñecernos como seres humanos, sometidos a una serie de comportamientos encasillados. Este funcionalismo no solo el alumno, sino el mismo maestro no reconoce como vía solución creativa, sino que se circunscribe a la operación. La educación es siempre autoritaria, unilateral, impositiva y sobre todo extraordinariamente formal. Se convierte en la institucionalización de las ideas, la reducción del valor intrínseco de la vida a un instrumento para servir a los intereses privados. Es defensora de los privilegios ligados a la propiedad del conocimiento. En otro sentido, en lugar de servir a la formación y transformación del individuo, se convierte en ocasiones en norma abstracta de conducta. Quiero advertir que todas estas ideas yo las he rescatado de los escritos del maestro Ferrogay. Pero ¿cómo alejarse de posturas intelectualizantes y dedicarse al saber con una experiencia tal que nos haga sentir un retorno a casa, de sentirnos en nuestro ambiente? Ferrogay comprendió que había necesidad de poner los fundamentos de nuestro estilo cultural, brindando las herramientas para conocer nuestras raíces como parte de la cultura occidental. Tiene como propósito formar docentes profesionales para el nivel medio superior, es decir, no en la formación de investigadores, sino docentes que comprendan el devenir occidental fundamentalmente. El caso conviene la siguiente referencia, en la que Ferro nos recuerda que hay una crítica a la forma escrita que hace Platón. Y nos dice, la forma escrita, asegura Platón, es tan poco adecuada como la pintura, porque las creaciones del pintor tienen la actitud de la vida, pero si las interrogamos, conservan un silencio solemne. Pero para Ferrogay hay otro tipo de palabra que tiene un poder, es la palabra viva del conocimiento que tiene algo. Como objetivo era incorporar los contenidos de la cultura clásica en la educación. Entiendo que para los analíticos, la despreocupación absoluta por todo tipo de problema que no fuera estrictamente académico, y desde luego los humanistas, por el contrario, se caracterizan por ese intento de llevar la escuela a la ciudad, podríamos decir, y llevar los frutos de la escuela a toda la comunidad. Pienso que se debe básicamente a que, según mi opinión, los dos ingredientes máximos de nuestra civilización, que son precisamente Grecia y Roma, realizaron las situaciones de peso para nuestra vida.
En todo caso, Ferro tomaba el punto de vista de Séneca y Epicuro, para quienes el conocimiento científico, si no sirve para mejorar nuestra vida y nuestra conducta, es totalmente estéril. La ciencia siempre ha constituido un bien social por excelencia, pensaba él. En contra del contractualismo académico, tal como Hegel nos recuerda, que no es un contrato que perdure sin la confianza. La educación debe sustentarse en la confianza, pues de lo contrario, no hay proceso educativo posible que tenga claro más que un programa, un proyecto. Es decir, un proyecto que permita efectivamente la convivencia, su construcción no programada, en el sentido de la programación computacional, y por tanto elimine los prejuicios y sea un medio para la higiene mental, pensaba él, para la honradez intelectual, que fue siempre una exigencia característica de Ferro, y una práctica, o mejor dicho, una praxis personal. En ese sentido, ¿cuáles son los modelos educativos considerados por Federico Ferro? El modelo antiguo de la filosofía griega. Especial atención reciben Platón, Aristóteles y Epicuro. El modelo educativo de Cristo a través de la parábola o el ejemplo, y el modelo preventivo o salesiano de Jesús. ¿Y cuáles serían las actividades académicas? Las que constituyen instrumentos básicos en el desempeño de la futura profesión, en primer lugar, pero luego las que constituyen el verdadero objeto de la educación, es decir, las que forman el ser humano. No sé si me van a Sí, inmediatamente. Aparte de los nervios, por la personalidad que estoy presentando y todos los personajes que se entienden, espero me disculpen. El propósito de este segundo tipo de... ¿Cuáles serían las actividades académicas según Ferro? Las que constituyen instrumentos básicos en el desarrollo de la futura profesión, y luego las que constituyen el verdadero objeto de la educación, es decir, las que forman al ser humano. El propósito de este segundo tipo de actividades debería poder alcanzar un verdadero discernimiento entre bienes y valores, en el intento de que se prefieran la realización a la realización de los primeros, la obtención de los segundos. Finalmente, debería buscarse un espacio para la creatividad y los intereses especiales de los alumnos. Los estímulos hacia la creatividad, estoy citando a Ferro, y la iniciativa propia favorecen y propician la investigación, que constituye de suyo el verdadero amor hacia el conocimiento. Estos espacios abiertos deberían, además de poder impedir, o por lo menos esforzarse en hacerlo, la génesis y la afirmación de toda concepción dogmática, acrítica, problemática que conforma el estricto formalismo de nuestro proceso educativo. Las reformas en ese sentido deberían más bien apuntar en un primer periodo a la consecución de lo que Rodolfo llamaba las tres exigencias fundamentales de la universidad. Respeto absoluto e incondicional de los valores intelectuales y científicos como criterio fundamental para la liberación de los maestros. Libertad académica para el maestro y alumno, y provisión adecuada y liberal de los medios de estudio e investigación necesarios al progreso de la ciencia y de la cultura. Ahora bien, ¿por qué son las universidades y además públicas quienes deben realizar esta tarea, pensaba Ferro, y no las empresas o centros privados? Por la función política del saber, no solo en la construcción de una cultura, sino en la formación del individuo, pues el conocimiento, monopolio de algún interés privado, en la competencia busca siempre aniquilar a otros, amén de que la cooperación parcial de los académicos se vuelve siempre mezquina e interesada. Como tal, la universidad sigue siendo un asunto propio del Estado. No puede dedicarse a los intereses particulares o privados, donde en lugar de preguntarnos cómo debemos vivir, se pregunta cómo debemos conocer para conocer. Para empezar, Sócrates nos enseña que el objeto único de la educación son los problemas humanos, mientras que en múltiples ocasiones el mismo maestro se refirió a la decadencia de la cultura occidental, a la pérdida del sentido que hay en nuestras vidas como el resultado inevitable de haber dado la espalda a los clásicos, porque el alumno está formado desde su infancia en un culto a la ciencia, a la producción. Por el contrario, la ciudad-espacio de los artefactos, le llamaba él, me parece muy bella esta frase, no la ciudad griega, la ciudad-estado griega, sino ahora él la denominaba la ciudad-espacio de los artefactos, en la que el hombre contemporáneo se encuentra
preso en la tautología y en la inutilidad manifiesta del poder, y donde su forma pura, en la que todos los contenidos son posibles, lo mismo que en educación, pero casi ningún contenido que valga la pena desde el punto de vista de una idea positiva del hombre es factible. Esta inutilidad lleva a impedirle al estudiante pensar por su propia cuenta, sin instrumentalizarlo. Hace que este último vea su carrera como un simple medio para comprar un título que lo habilita para hacer dinero, y que vea la universidad como una máquina expendedora de diplomas. Así actualmente parece que se ha convertido en un instrumento utilitarista en donde cada cual va a sacar su provecho hacia él. El alumno un título que, según el común pensar, deberá proporcionarle los medios para enriquecerse, convirtiéndolos en apolíticos, en el mal sentido de la palabra, y comerciantes de su profesión. Por ello, el profesor Ferro recordaba estas palabras de Duhamel: cuando la cultura se disfruta como un privilegio, se decía, la cultura envilece tanto como por el contrario, con una convicción personal que la historia, y sobre todo la historia de la filosofía, siempre ha sido maestra de la vida, pues sin darnos cuenta, respiramos del soplo o viento de la filosofía, vivimos de ella en nuestro interior. Es como decía Séneca, no es la filosofía un artificio, y aquí subrayo la palabra, artificio, un artefacto. No es la filosofía un artificio para el pueblo, ni está concebida para la ostentación. No consiste en palabras sino en acciones. Tampoco ha de tomársele como un entretenimiento entre otros para consumir el día, para alejar el hastío, el ocio. Ella forma y forja el ánimo, ordena la vida, rige las acciones, muestra lo que ha de hacerse y de omitirse, se sienta al timón y a través de los escollos se endereza el curso de los sacudidos por las olas. Sin ella, nadie puede vivir exento de inquietudes, nadie puede vivir seguro. A cada hora, innumerables son las cosas que exigen su consejo. A la filosofía debemos solicitar. Y esta es una cita que él tomaba de Séneca, precisamente en las cartas a Lucilio, y que normalmente aparecía como epígrafe de algunas de sus obras. Aquí la educación se demuestra como forma de vida, de lo contrario el proceso es simple y llanamente formal, contractual, abstracto, decía. Admite cualquier contenido siempre y cuando éste se imponga por la autoridad y la arbitrariedad, que es común en muchos maestros. Es por ello que para Ferrogay, como lo fue para Aristóteles, la educación tiene como fin la vida política, la educación política del humano en tanto, no como razón que es o está, si podemos llamar al entendimiento razón, sino como razón y vida que deviene. Debemos recordar a este respecto que la actividad educacional es la única que toca de diferente manera y en diferentes niveles todo el quehacer humano. Y bueno, una breve reflexión última que él consideraba ya para terminar la lectura, y pido una disculpa si no fue muy fluida y con el entusiasmo que merece el maestro, pero aquí me parece importante una reflexión última sobre la religión que él hace. Finalmente, escribo una breve consideración sobre la religión, que como lo hemos apuntado anteriormente, fue una parte de la formación del profesor que ve que esta puede prestar una valiosa ayuda, nos decía, al proceso educativo, si se considera lo importante que es para cada uno de nosotros el concepto de lo sagrado. Es decir, de aquello que da sentido a nuestra existencia, independiente de si esto se identifica o no con la presencia de Dios, decía. La religión, nos dice, ha perdido su efectividad al confundir constantemente lo sagrado con lo litúrgico, al trastocar los valores auténticos con las imposiciones del poder. Al hacerlo así, ha perdido eficacia lo que debería constituir su más importante objetivo, es decir, dar sentido a todo lo que hacemos, a todo aquello a lo cual aspiramos. Y para él es lo sagrado. Es increíble saber que con el profesor Ferrogay se inicia y prácticamente termina el estudio de los clásicos en Chihuahua y particularmente en Ciudad Juárez, por lo menos a nivel laico. Habría que pensar si esta aniquilación de la crítica no traerá aparejada la aniquilación de una vida creativa, alegre y siempre novedosa, con la misma alegría con la que vivía el profesor Ferrogay.
Bien, pues abrimos un espacio de comentarios, preguntas, partir con el lector, si te parece. Por supuesto, me siento un poco, creo que me decía mayor didaxis y menos formalidad la presencia de Ferro. No me hubiera gustado hacer una lectura de este tipo, pero no quería yo dejar pasar nada que no diera una idea muy redondeada del pensamiento de él. Por eso la lectura. Pero sin embargo, sí, él no era tan formal en ese sentido. Me hubiera gustado más una plática abierta, donde todos los participantes intervinieran y participaran críticamente. De eso estoy plenamente seguro. De ahí mi inquietud con esta forma de antiferroviana de Sí se deja entrever ese espíritu educativo de estar más abierto y además en su propia disposición de los diálogos de los sábados de tanta costumbre y presión que se le hizo a tantas cosas. sí, conocer regulares. Tiene una característica muy particular: el profesor al preparar su clase llevaba solamente una pequeña hoja de apuntes que hacía casi media hora o 30 minutos antes de entrar a la clase, no porque improvisara, sino porque tenía muy claro cuál era el tema que debían tratar en ese momento y que preocupaba a sus alumnos. ¿Bien le parece? Se sentaba lo que no se trataba de crear Como refrescas, un perfil diferente. A mí me parecía por su enormidad, porque era tan grande que no cabía en el escritorio y tenía que cruzar la piel. Pero bueno, perdona, las anécdotas. Adelante, ¿qué iniciar? Ahora, no sé qué estás también aquí en la PN. No molestar. Ah, ok, a ver, No, es que hace como un mes estuvimos ahí en su maestro, y ya estuve José Luis por días, ahí. Ya escuché mucho de todo, ahí todos los compañeros, los irregulares sobre todo, ¿no? Participaron mucho en ahí, pero hubo una característica: el profesor Ferrogay era confrontativo en muchos aspectos por su característica crítica. Y vamos a decirlo así, la necesidad siempre permanente de obligar a pensar. El cuestionamiento de él era para obligar a no dejar de pensar. Era siempre el ejercicio del pensamiento, de la reflexión obligada y crítica. Y era algo que era para mucha gente incomprensible y difícil, porque él se enfrentaba normalmente al formalismo educativo, al formalismo contractual, aquel todavía tayloriano de tiempos y movimientos y programas. Y no era esta vía conversativa siempre sobre las preocupaciones urgentes del humano, porque vivía él en ese sentido históricamente, pero también de manera escéptica, y un poco como Diógenes, siempre buscando el humano, siempre buscando la humanidad, que normalmente se extraviaba. Pues me parece que para él era un drama a veces encontrarse con este extravío del humano en esta vida tan factual, le puedo llamar así, tan factual, tan olvidada de lo que somos y dónde podemos encontrarnos normalmente. Y apuntábamos a ese anonimato, esa más vía de separación que al encuentro espiritual, dado que él había sido una persona formada en la religión, ¿sabes algo? Particularmente en la escuela de niños, la docencia era siempre muy comunitaria, siempre el encuentro con el otro. Siempre, yo creo que esa fue una herencia que tuvo los ancestros, la búsqueda y el encuentro con el otro. Y no esta educación siempre tan academizante como podemos hacer, e intelectualizante. Yo recuerdo, perdón, yo recuerdo que estaba diciendo que preparar las clases media hora, no sé si las preparaba, yo las traía siempre preparadas las clases,
porque yo lo veía, esto lo como tres puntos con él, traía un papelito nada más, se entendía, sonaban palabras, ¿no? Y ideas, y análisis. Entonces, la creatividad también para desenvolverse ahí de momento era muy, no sé si con ganas de hacer lo mismo, pero que no puedo, pero se me fijaron ese tipo de actividades. Y lo otro, y yo no sé si aquí empiece polémica, ¿no? Es una pregunta. ¿Qué tanto hay de Juan Jacobo Rousseau en esto? ¿Qué tanto hay de Juan Jacobo Rousseau en Fernández? ¿Podría haber algo ahí? Pues solo lo melancólico. Es una respuesta un poquito, no sé, graciosa, pero no encuentro una relación a cierta filosofía de la relación de Rousseau y propiamente la de Fer. Por lo menos en mi experiencia, sí lo que puedo apuntar, no sé qué piensa el profesor doctor de Colombia sobre este punto, pero Ferro preparaba solamente un pequeño escrito porque él sabía cuál era el problema que deseaba plantear. Y a partir del problema sobre él planteaba, él conocía en su erudición una gran cantidad de respuestas posibles a este problema. Planteaba el problema, iba planteando algunos esquemas y luego pretendía discutirlos con las ideas contrarias que se enfrentaban a este problema. Entonces siempre creo que era muy estimulante para la crítica y la reflexión. No sé si haya sido tu experiencia, porque tú también, si no ustedes fueron, tú también fuiste alumno de eso, tú también. Sí, yo no sé, tuve 3 años como docente, maestro, y bueno, quizá, como dijo Arturo Rico hoy en Chihuahua, ahí en la sala, en el evento de conmemoración, dijo una situación que define mucho las posibilidades de cumplimiento de los compañeros y compañeras de lo que será la personalidad de Ferrogay más allá de México. Tenemos tentación de mitificar imágenes venerables. Me parece que el primero en oponerse a la mitificación de su futuro sería el propio Ferrogay en lo que respecta a su trayectoria docente. Arturo dijo en aquel momento algo que yo tenía hacia flor de piel. Dijo, el primero en sentirse incómodo en este tipo de homenaje sería el maestro Ferrogay. Al maestro Ferrogay le desagradaba el culto a la personalidad, pero era tan reverencial su personalidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, completamente. No tengo ser controvertido con esto, que tenía a su alrededor una constelación de discípulos aventajados, sin duda que encontraron todos brillante, y un poco más en otra canción que está más lejos, reconociendo esta capacidad, discípulos desaventajados o poco aventajados. En ese sentido, Ferrogay fue una personalidad que trascendió a partir más que de su condición de filósofo, me atrevo a ser herético, de un extraordinario maestro de filosofía, un profesor de historia de la filosofía. A mí me tocó hasta la Edad Media, ya no quiso interesar a la época moderna de la filosofía, aduciendo de manera modesta que no era su campo temático de formación. Pues en ese sentido, Ferro era el primero a reconocer sus limitaciones en términos culturales, en términos didácticos, en términos de personalidad, y creo que eso lo deja en un espacio de trascendencia magnífica, porque esto permite que tanto aquellos estudiantes, discípulos que lo rodearon, en un término que yo mal uso, porque soy herético, insisto con esto, en una especie de esquema ferrocéntrico, y otros que no lo fuimos por capacidad, lo
lo deja igualmente tolerante con todos. Lo mismo quien se le acercaba, lo mismo a quien se acercó y que no pudimos responder en su momento, incluso de opciones de trabajo. Por ahí lo llevamos en el argumento de la culpa. Pero él, a final de cuentas, era completamente democrático para que tanto discípulos de afecto amoroso, pedagógicamente hablando, como aquellos que de algún modo nos perdimos en la capacidad de saber todo su valor, de aprovechar todo su inmenso caudal de conocimientos y de virtudes. Él, a final de cuentas, se dio a todos por igual y recibió a todos por igual. Yo así lo vi a Ferrogay, con la venerabilidad del caso, con el atrevimiento de dar una visión propia, muy limitada, sesgada, de a lo mejor, insisto, herética y poco respetuosa. Pero bueno, así lo vimos. Recuerdo final algo que recordó Santisteban, allá en Chihuahua, porque me tocó estar a mí presente. Se le hizo un homenaje en la presentación del libro coordinado por mi paisano, por Luis Santisteban, sobre filosofía del septentrión. Sí, lo recuerdo. Entonces, en ese sentido, estuvieron varios, no recuerdo que estuviste tú también ahí enfrente. Pedralto, ayer la base fuiste de presentador, algunos otros compañeros, discípulos muy brillantes, Ferro, y me atrevería a decir, no podría acabar ni por la capacidad creativa, ni por la aportación, y ante la incapacidad de ser un discípulo cercano, pues me atrevo que todo el mundo sabe reconocer al gigante italiano. Algunas dos cosas más que no recuerdo, seguramente cosas para el olvido, términos de pequeñez, poco objetivo, ¿no? El conocimiento de la personalidad. Pero sí recuerdo que el maestro, al final de cuentas, de manera emocionada, después de haberse manejado él en una postura de agnosticismo, tú recordarás que se describe como agnóstico, ¿verdad? Pero al final, no sé si recuerdes, Santisteban lo recordó de una manera emocionada, casi hasta el aire, no estaba muy enfermo, lamentablemente. Dijo, pues todo lo que les tengo que decir, para los expositores, es que Dios se los paga. Sí. ¿Recuerdas? Sí, claro que sí. A mí me sacrió, dije, nivel de agnosticismo. Y surgió a final de cuentas la capacidad de la fe. No sé en qué Dios pensaría en ese momento, pero estableció el concepto que Dios se nos paga. No, así fue sucediendo. Entonces, bueno, yo recuerdo eso por la inmensa capacidad mística. Yo quisiera que Arturo Rico, que es cofundador, porque Ferro fue pionero, fundador de instituciones, su razón seminal más poderosa está en la Facultad de Filosofía y Letras, antes Escuela de Filosofía y Letras, y Arturo Rico, que hoy es anfitrión en la cátedra que lleva su nombre, de Ulises Campbell, hablando de Ferrogay, lo cual es un concierto precioso de concepto y sentimiento, valga la redundancia. Nos hablará en este momento, Arturo, un testimonio de una posibilidad de hacer concierto con esto que inicia Ulises con todo su conocimiento, con toda su sensibilidad, pues para que como anfitrión nos beneficies con tu propio planteamiento sobre Ferro. Por favor. Te puedo decir, si digo Ferro, porque la tendencia de la preparatoria, que fue maestro de filosofías griegas y latinas, y en un curso así como la apreciación del arte, que puede ser estética, pero me pidieron que yo no me acuerdo, pero desde prepa lo que tiene una capacidad de tener algunos acercamientos iniciales, pero sin cumplir todo. Pero un personaje realmente fuerte, porque eso lo que se investiga, esa erudición, pero realmente era difícil confrontar con alguna pregunta, alguna discusión, y después eso es claro que tenía que hacer.
no soportaba que después de todo lado, no se veía porque era a ver muchos de todo lo hecho que no Que sí se puede cambiar. bien se mortificaba. y como checamos algunos prácticas, recordamos de la vieja de la hace un poquito sus salarios activos de Francis Blanco, Magnacio, al que se levantaba. Sí, sí. ¿Viste? Sí, por supuesto, estaba. y no era por estudiar el interés a ese liceo destacado, sino que decían, me interesa por la filosofía, yo me interesa por la filosofía, también diría que me estaría mal. Y yo, como misma característica, si soy de las personas que no creía tanto en la educación filosófica por escrito, aunque escribió después. Entonces, yo me refiero de verdad, él está bastante orgulloso práctico. Sí, así es. Que el conocimiento verbal es auténtico. Sí, así es. No está vida, la filosofía no está fusionada a tapar el texto. Pero bueno, eran cosas particulares de los textos. Era una gente que tenía siempre una preocupación horizontal por sus acciones. Todos estábamos encantados, imagínense, si no les propongo a poner los demás nosotros, al oírlo hablar, pues que fue yo no siempre tenía que oír por todo esto. Esa es nuestra postura. Después tenemos 3, 4 alumnos a oírlo de gobierno, de disculpar, pero bueno, estamos totalmente convencidos que lo que nos habían dicho era lo que decir. Queríamos discutir los historiadores prácticos, porque cuando hablaba de las figuras de cierta manera, y a veces se olvida que maestro se fuera, que se fuera. Y el otro concepto que también manejó necesidad de trabajar textos, de una conferencia, y lo que otros a la desayuno. Pero la idea de la disidencia, esa la desarrolló mucho en contacto con el grupo Palenquis. Sí, así es. La disidencia es entender la filosofía como un inconformismo. No aceptar las cosas tan diferentes y estar dispuesto a modificarlas, el diálogo, la comunicación. ¿Qué puedo decir? Los que tienen diferencia de primero, por el mensaje de lo que es un perdón y luego, lo importante es realmente salir de la clase de la más se separan de la mitad, si uno no se puede separar. El personaje de esos de uno reunido, porque es una marca, puede ser un verdadero maestro, que además para dar cultura sobre ello, se tiene conciencia de nosotros. Algunas de las cuestiones que entendí, no sé si fue lo que se dijo, es que al final de cuentas nosotros como institución también compartimos esa preocupación en el sentido de el efecto educativo. Estamos en un grupo ahorita, esto es una maestría en intervención y el tema ahí es de que muchas veces queremos formar el otro dando de elementos necesarios para hacer. O sea, que el otro sepa hacer el diagnóstico, que sepa generar una problemática, que genera un conjunto de actividades para resolver un problema. Aquí nos hemos llenado de intervención en esta lógica mecánica de alguien que hace algo en el nivel operativo. Pero hemos batallado mucho para llevarlo a otros niveles de reflexión. Ni siquiera hemos superado la parte operativa con autorreflexión sobre la construcción biográfica o fenomenológica de la persona. Y mucho menos hemos podido entrar a la formación como un acto interno de la persona que formamos. Estas discusiones las hemos tenido aquí ya durante varios ratos, ¿verdad? Han sido interesantes, pero ahí están las problemáticas que nos plantean. O sea, creo que, bueno, a mí me agrada saber que de alguna manera la escena que aquí presentamos de rato con esta maestría tiene un eco con las palabras de Ferro, pensando, pues a lo mejor no estamos tan mal, ¿verdad? O sea, a lo mejor estamos buscando algo parecido de entender la educación no como un atributo externo que se produce en una persona,
sino como esa transformación que la persona construye. Por supuesto, hay muchas definiciones. Por ejemplo, ahí hay un curso que ha propuesto el maestro Suárez sobre el asunto de la filosofía como componente formativo de esa maestría, ¿no? Y ahí está, y dice, bueno, cómo entra este elemento de la filosofía en el plano de los elementos que le brinda a la persona, no para pensar o para proponer, sino para construirse a sí mismo. En realidad es más un trabajo del asunto, ¿no? Y esas discusiones se han complementado con ejemplo de política o de economía o de cómo hacer una lectura económica desde la participación de las personas. Pues cuando tú observas esta concepción de doctor Ferro, insisto en lo que entendí, es este camino hacia tomar al sujeto en la posibilidad de un acompañamiento donde se produce esa condición humana y no como los elementos externos que tenemos que agregar a partir de una cierta metodología. Yo creo que el doctor Ferro sí nos interpela en ese sentido y creo que ahí estamos tratando de un poquito entender ese proceso. Sí, te digo, maestro Miguel. Viendo todos ustedes, pensé en un escrito que hace falta que se llama Psicología del Origen. Él es invitado a una conferencia en la escuela de preparatoria de la ciudad de regreso. No es la idea, pues, este escrito del asesino, yo creo que ustedes compartieron más tiempo a este programa. Pero yo creo que fue un personaje incómodo, provocaba tensión. Es como que estar frente a él no era, es como el jazz, no para todos es un buen jazz. No, no para todos el jazz es un buen jazz. Y él no era un buen jazz, porque precisamente la incomodidad giraba alrededor de pensar que nosotros cuando tenemos un dato de la docencia, de pronto hay una para que haya docencia tiene que haber conflicto. ¿Qué será el conflicto que él expresaba cuando pegaban? Precisamente la pasividad que había que probar. Pero también cómo exigirle al otro que tuviera una pregunta si apenas estaba tratando de entender lo que dice. Es un fenómeno muy que pasa. Tenemos participación de los alumnos, cuando el alumno apenas está intentando entender un poquito lo que se está diciendo. Pero también por otro lado está la imagen. Esta imagen, que de alguna manera, al ser ilusoria, de todas maneras ha sido atravesada por el lenguaje, y hay un pacto con el lenguaje, y se convierte en el que hay. Quiero ser como el maestro en sus clases. Es un fenómeno que él desde la filosofía interpretó, ¿no? Y que desde otro ángulo lo determinó. Él improvisaba, estoy seguro, no sé si interpretaba el jazz, pero él improvisaba. El jazz es la única música que nunca se repite en cada presentación. Es lo fascinante. Y entonces yo creo que la filosofía, como una forma de pensar las cosas, de vivir, de aprender a vivir dentro de la pregunta. No más de la respuesta, sino aprender a vivir dentro de la pregunta es lo que hace realmente fascinante, pero que altera. Porque escucha una melodía de ellas una noche, y a la siguiente noche, ya no es la misma. Ya no es la misma. Entonces quiere decir que ahí es una parte importante. Porque buscamos siempre aquello que sea como la ciencia, ¿no? Que sea cerrado, que no tenga fisuras. Se puede entender con la ciencia. Si la ciencia tuviera fisuras, entra todo. El científico no puede. Sin embargo, yo no sé, como dices, pero era una complicación, lo digo para mí. Era crítico, era impenetrable. Alguna vez, platicando, creo que del pragmatismo norteamericano, particularmente de William James, en el currículo que compartíamos, yo
no me acuerdo por qué le contesté, sinceramente lo platico, pero probablemente le dije algo así. Maestro Ferro, es que el Dios de Europa, que no es el mismo Dios que me hizo así, diciendo, caray, esto nunca me lo habían planteado. Y yo pienso que hay una diferencia fundamental que hace impenetrable para mí lo digo el profesor Ferro, él era europeo, no americano. Nosotros, los que vivimos o nacimos en América, normalmente estamos, por favor, se lo suplico, acostumbrados a esa intervención psicológica, a ese análisis siempre psicológico y emocional. No me parece que fuera un acto de fe, siempre psicologizar la educación. No tenía pretensión de psicologizar, de ninguna manera, de ninguna manera. Era este monolito de la filosofía. En todas sus vertientes críticas, pero como conocimiento vamos a ser absoluto, como eran los europeos. Y esas eran las dificultades que yo tenía precisamente, uno desde mi perspectiva, vamos a decirlo así, americana, queriendo encontrar en Ferro cuáles eran los estados emocionales, psíquicos que lo llevaban a ciertas conductas, pero en eso yo penetraba. Por eso yo creo que causaba en muchas personas esa condición de que, ¿cómo le llamas? Es decir, o lo decían por aquí, atemorizados, imponía su personalidad. Porque no, yo pienso, por favor, corríjame, que en ese sentido teníamos una brecha cultural entre él y nosotros, no solamente intelectual, sino cultural. La formación que él recibió, también inclusive salesiana, europea, creo que tuvo una enorme influencia y era algo que para nosotros siempre fue novedoso. Pero este es un supuesto que yo hago porque yo nunca he podido comprender esta personalidad de Ferro tan fuerte, ¿cómo decirlo? Se puede malinterpretar, tan crítica en otro sentido, dices, ¿qué es así el personaje? Porque no es porque a veces nos basamos en esto de que se enojaba, que golpeaba, no sé desde dónde estamos viendo eso, me parece que él lo hacía desde su formación salesiana, con los sacerdotes, cómo eran duros con él. Él me platicaba que llegaba, se sentaba, me dice, como un niño, vale la pena recordar estas cosas, a mí me dan un poco de tristeza, por eso no las anoto. Ferro pierde su papá a los 3 años. Esto me parece importante para que a la edad de niño, muy pequeño, creo que los 7 o 6 años, la mamá lo interna en pues, congregación religiosa para que reciba estudios básicos porque eran personas muy pobres. La mamá no tenía la capacidad para mantener a Ferro. Entonces tuvo que dejarlo en un orfanatorio de los salesianos. Y ahí vivió Ferro durante mucho tiempo, perdió el conocimiento de su madre por la guerra. No supo de ella, creo que hasta los 20 años, y me platicaba él, cortándose de la voz. Me dice, y solo la encontré a mi madre para que llegara a los 3 años. Entonces fue una vida muy solitaria, no tuvo hermanos. Se vino aquí a América también a seguir una vida completamente solitaria. Y me decía él que cuando estaba con los salesianos, le servían un plato de caldo de comida y decía, no lo quiero. Y dice, no lo quiere, mijo. No, bueno, se lo dejaban de comer. Y él lo dejaban sin comer. Y dice, ya cuando llegaba la noche, a mí me servían el mismo plato. El mismo que había dejado el plato. No lo comía, dice, se sentía gloria. Entonces, ve uno sí hay una cierta rudeza en su vida. Y creo que eso pues formó mucho, pretendo analizar a nosotros. Pero sí, siempre he insistido en eso, en querer comprender esa parte de su personalidad, que se me parece tan difícil. Y
Pues creo que eso fue un antecedente importante de su padre y de esa necesidad de acercamiento con amor a las personas. Eso sí es cierto. Esa necesidad de acercarse, independientemente como lo hayan visto aquellos que cuando se enojaban, cuando era un bruto, porque sí, tenía perdón de mi maestro, pues no sé, pero quise, lo ponía uno frente a la pared. Pero no, yo pienso que siempre fue esa educación que muchas veces es dura en el sacerdocio, sobre todo para mí. Y bueno, para terminar, pues creo que había esa brecha cultural. Y nunca juzgué mal esos desplantes de aventar así siendo la muerte y un sermón que ustedes no quieren estudiar, son modos, porque nos preguntaban, a ver, ¿qué leyó todo esto? Y los preguntas, igual que hago la gente callada. Un grupo de 40, 50, 60 años. Y había uno o dos que nos atrevíamos, y sí lo digo con toda sinceridad, a levantar la mano, pero temblando así. A ver si le atino a lo que es correcto decir. Pero sí se molestaba por la falta de dedicación y la gratitud que teníamos que tener por haber recibido eso. O sea, una gratitud a recibir, tener educación. Entonces, yo lo veo así, no sé, siempre he tratado de ser una persona tolerante a los desplantes de otro, porque dice, bueno, pues, ¿Alguien más quiere levantar la mano? sí, yo lo hice mucho legítimo, sí, legítimo, sí. Yo inclusive estuve su último día. Mucho afecto. Cosa hermosa de efecto. Y no debería contarlo, ¿sabes? Porque es algo muy íntimo, pero voy a decir solamente por el afecto impresionante. El último día llegué y ya estaba en estado agónico. Exacto. Dije, no, ya el maestro no va a poder platicar conmigo. Y estaba agonizando que estaba sufriendo. Y yo llegué a sobarle el brazo, le digo con la sensibilidad que ya maestro, o sea, para ayudarle a que tuviera una buena partida, para transitar fácilmente. Y ya descanse, que descanses. Espero que descanse, que se duerme, que esté tranquilo y aquí vamos a estar nosotros. Yo le decía así, bonito, usted ya descansa. Ya quédese tranquilo, maestro, por favor. Y él seguía en agonía. Entonces, no sé cómo sucedió, y lo digo con toda sinceridad, que repentinamente se despertó y se quedó despertado. Y se sentó inclusive en un sillón que estaba en la los sentados. Híjole, bien, que ya regresó el profesor, hay que ayudarle a la padre. Dije, déjeme ir a traerle algo, maestro, para que coma. Y me dice, no, Ulises, perdón, Ulises, te digo eso. Por lo mismo que tú platicabas, ¿sí? Solo quería decirle, dice, que Dios lo bendiga. Y muchas gracias. Impresionante esa receta. Me quedé así, no, maestro, dije, es que va a seguir, vamos a seguir. Entonces, fui por una fruta, regresé y ya estaba presionando. Esto es posible. Y ya en la noche volví a pensar eso así es, exacto. Esa es la palabra. Pues qué importante, qué interesante el testimonio, porque seguramente fue la gente más cercana. Esto vaya mucho tiempo, es valiosísimo. El testimonio también en su propio plan de Arturo Rico, el contexto en que estamos, no perdemos de vista. Yo quiero interrogar aparte del personaje, con la tremenda carga humana que tuvo, que es una dimensión que en ocasiones casi sagrada, ese, si no veneración, sí respetabilidad proporcional a su dimensión como persona, lo que trasciende y trasciende para la pedagógica, y qué bueno que esto lo podamos tener aquí, es esa dimensión socrática que hiciste énfasis, Arturo, esa capacidad magisterial de abrirse a la charla, de esperar la escucha del otro, de proporcionar la escucha propia,
propia y de buscar, pues sí, una especie de mayéutica propia, por lo menos una dialógica especial, traída de allá, de Europa, en todo este peregrinaje que tuvo para hacer las Américas, ¿verdad? Y seguramente pasó por muchas situaciones importantes en la existencia, vino para acá, europeo, muy convencido de su función, evidentemente con la angustia que debe haber sentido al venir desde allá para acá, pues prácticamente ningún conocido la primera vez, se sobrepone a la angustia y le ayuda por lo menos a aparentar la certeza original, su impresionante, imponente figura. Obviamente, de todos modos, la angustia fue muy fuerte, aunque encontró el amor acá, y lo encontró en Parral, precisamente con un asidero extraordinario, con Matildita, y a partir de ahí pues, se da toda esta circunstancia. Quizá lo muy europeo fue una tentación para aquellos que no lo éramos. Quizá sin ningún afán de ser un colonizador, Ferroviario fue precisamente por la conciencia nuestra en Latinoamérica, en México, en Chihuahua, de tener la necesidad de paternidades culturales que nos permitieran llegar al banquete civilizatorio, no como decía Alfonso Reyes en el tren del vagón de cola, sino de alguna manera con el privilegio del europeo que nos daba la impresión de que de algún modo, Jorge decía, todos somos en Latinoamérica europeos desterrados. Pues a lo mejor nosotros nos hemos sentido europeos desterrados también, y eso nos ha ido y nos ha hecho buscar personalidades con liderazgo para entrarle a este terreno, si no de colonización, por lo menos de cierto tipo de evangelización laica. Ferroviario fue un evangelizador laico antes de decir Dios. Yo así lo veía. Antes de decir Dios, Ferroviario era un evangelizador laico. Y al final se definió y se decantó por ser, si no un profeta, sí por lo menos un creyente con lenguaje propio. Si algunos de nosotros fuimos colonizados por alguna razón, mi querido Ulises, culpa nuestra, no de Ferroviario. Sí. Tengo una pregunta, ¿qué pasa luego? Veo que marca la corriente de pensamiento de Ferroviario. Usted menciona, ¿no? que Barrios tenía una constelación de personas que lo seguían. ¿Qué pasa después de su partida con el pensamiento de continúa? ¿Hay un pensamiento propio por parte de las personas que lo siguieron? ¿Marcan una nueva corriente de pensamiento? O sea, ¿qué ocurre luego? Pasó por el mensaje de sus apóstoles. Desde su opinión. Es que hay también disidentes. Hay también disidentes. Bueno, era la parte, ¿no? Era la parte crítica. Hay disidentes, hay críticos de Ferro. Habemos gente, hay que decirlo así, que por alguna, bueno, yo soy así en general, a pesar de ciertos exabruptos, pues eso no guardamos, eso no me interesa a mí eso. No sé, eso es un asunto de él. Si esté enojado es asunto de él, no es mío. ¿Me explico? Y yo creo que hay una marca indeleble, sí, lo puedo decir, muchos de sus alumnos, entre ellos Héctor Pedraza, Carlos Morales, que todavía lo traemos por aquí, Charlie, Antonio Muñoz, Ulises Campbell, bueno, pues vamos a decirlo así, no tan reconocido como ellos, en los que sobre todo la enseñanza de los griegos, de la filosofía griega, dejó su marca. Y particularmente creo que fue, como dice el doctor Retromovio, fue Sócrates y Platón quienes nos marcó la exposición ferroviaria de estos filósofos. Porque dijo algo el profesor Armendáriz, muy importante que a mí se me escapa. Esta capacidad de diálogo
de charla y de escucha. Él quería escuchar. Y yo no estoy tan seguro, ahora que lo dice, qué bueno que dialogamos este asunto con profesores, digo yo, esta capacidad de escucha que a veces como profesores nos cerramos, hay que admitirlo, para mantener esta idea de autoridad, de prestigio, de conocimiento único e indisputable. Creo que ahora, y pienso que discutiendo un poco la personalidad de Ferro, creo que el maestro, esta escucha la debía porque también era un encuentro consigo mismo, una búsqueda de sí mismo, que nunca perdió, que nosotros perdemos regularmente, creyendo que ya nos encontramos. Y creemos que lo sabemos. Y él mantuvo el escepticismo, la duda, siempre esta manera de buscar. Y el problema que tenemos muchos de nosotros, queremos decirlo, es esta idea de ya haber encontrado algo. Y él se lleva a buscar de lo humano. Eso pienso yo. Y hubo gente que quedó plenamente marcada, pero sí hay que decir algo muy propio del latino, disculpe, no debería yo generalizar. Pero también, una vez muerto el maestro, hubo esa separación, ese alejamiento por las vanidades. Las vanidades nos alejan. Por más que insistimos en el problema, Se alejaron. Sí. Y otros, pues, que buscaban en la filosofía la balanza. Pues eso se un poco a la balanza, un camino. Quizás se alejan sin posibilidad de encuentro. Pues sí, hasta cierto punto sin posibilidad de encuentro, porque ya ves que en la cátedra que yo dirijo todavía, que por mí hay la base importante, que es la cátedra criminal de Federico Ferrogay, a veces no logramos encontrarnos. Es difícil, ¿no? Es así, Miguel, pero tú también, ¿cómo ves? No, sí, porque conoces cuadros, también, Sí, a Pedral, sí. Es que ya se dedicaron cada quien a los ya no vienen y no veo que hacen. yo ya no también bien. Hay otro concepto. ¿Quién era? Hay alguien que Luis, Luis, Yo, hace rato que estaba hablando sobre la filosofía de la educación, yo quisiera dar una idea, embarrar al doctor Ecomobios, si se quiere echar ese tronco en la uña, sobre cómo hay un riesgo enorme en la filosofía de embalsamar ideas y cómo recurrimos no solo a los filosóficos, sino a las áreas de conocimiento propias a embalsamar, ¿no? Para mantenerlas. Ideas y sujetos, no ideas. Son ideas porque luego hay gente que sí se embalsama sola a partir de sus ideas, pero ¿cómo manejaban, si ustedes lo pueden ubicar, con sus propias experiencias docentes, cómo se puede manejar este riesgo de embalsamar ideas cuando uno da clases, y no solo de filosofía, sino por nuestras propias áreas de conocimiento, ¿no? Ya sea historia, sociología, antropología, pero nosotros estamos en ciencias sociales, que somos hijos de la filosofía. Este riesgo enorme de embalsamar ideas, como si lo llegó a manejar en nuestro lugar y en su propia experiencia, ustedes cómo lo gestionan. Digo, es mes de mundial. Yo creo que Ferro, yo siempre ejemplos interesantes. Cuando salía de la clase, se sentaba en una silla, se podía seguir conversando, se reunían, rodeaban, y ahí no había un hombre feroz. No había. Esa gente necesitaba el aspecto de la amistad. La disciplina, la amistad, lo más valioso que puede ser la vida humana en ser. Y de nosotros, una gente solidaria con todos, incluso con
porque le pagaron mal, Sí, que sabemos que fueron ingratos y que en un momento dado, creo que jamás quería que se hiciera reconocimiento, porque había algún reconocimiento, pero a él le daba pena, la verdad, que era demasiado específico esto, pero había alumnos que decían, no, ¿qué? Pues está bien. Esos honores realmente yo creo que están cantando. Y era en gratitud, porque se había integrado toda clase, totalmente que les aprender un idioma, se dio alemán, se dio ruso, grupo, italiano, pues todo al derecho, pero la verdad es que era extremadamente sencillo y no tenía resultados. Prefería posponerse y no tener información. En este caso, dejaba que su, digamos, el que fue el director de facto, que era el secretario, el señor Rosso, fue el que decidió hacer reconocimiento. Cuando que realmente fue un alumno, como todos los niños. Pero él no quería alumnos, quería amigos. De hecho, que estuviera dispuesta a pensar por sí mismos, a discutir, no es eso. No es ese tipo de cosas, sino que tiene seguidores. Quería gente que pensara, porque pensaba que las herramientas con capacidad de reflexión racional. Y claro, aparte tenía cierta apertura a la literatura universal, que hacía que descansáramos a veces de la dureza de los conceptos para disfrutar de las obras de la Divina Comedia, o de Pirandello, o de Dostoyevsky, porque era ordenador de la literatura, de hecho su formación fue básicamente de letras, y por supuesto de literatura clásica. Nos marcó, pero no nos marcó para salir, nos marcó para impulsarnos a que pensáramos con nosotros mismos, no que quisiéramos ser discípulos. Y yo recuerdo esa frase que se le atribuye al poeta Nietzsche, el mejor homenaje que puede dar uno a su maestro es ir hacia la derecha. De hecho, muchos discípulos se encaminó y una de las formas de caminar las especies que colaboraron con los mismos estudios. Se hizo Orozco, yo participé en un capítulo de una edición de su historia de la filosofía, y luego, por supuesto, de los líderes. Entonces, y luego por son Viegas para una producción de la libro. Siempre tuvimos un partido, vengan los fanales que luces sobre la educación. Y ese es un ejemplo de vida. Creo que eso que tenemos muy marcado es que tuvimos afectivamente cierta relación. Porque era difícil de estar algunos de nosotros, no hablaba de su vida, ya los que más creo que era un poco, pero no nos platicamos. sí, al final sí. Y decir, ¿sabes que tomar un libro de tremendo? La dificultad más grande para comprender la pedagogía de Ferro es que no se encasilla en ningún modelo. Es imposible encasillar en un modelo pedagógico. De hecho, él en alguna entrevista declara, jamás seguiré un modelo pedagógico. Nunca. No creo que los modelos resuelvan el problema. Porque dicen, son las mismas prácticas, dicen, pero con diferentes nombres. Pero sí, lo único que cambia el nombre, casi así lo dice, lo único que cambia el nombre es todo sirve para nada. Los querer encasillar o embalsamar las ideas es algo que no pudiera permitir. Era esta idea de, efectivamente, como dice del aula como una aula dialógica, un aula donde se da la conversación entre amigos, preocupados por los problemas que tenemos que atender. Como médicos, como doctores que estamos atendiendo un problema, que debemos dedicarnos a la atención de ese problema, no para resolverlo, sino para atenderlo. Es distinto. Pero nuestras concepciones
Normalmente buscamos la solución del problema último y absoluto. Eso es algo que Freud no hubiera permitido. El problema se atiende, hay que atenderlo con caridad, caritativamente, con cuidado. El cuidado sobre todo, la escucha, pero no para resolverlo de manera definitiva. Uno embalsama las ideas con esa inseguridad característica de uno que le impide muchas veces la reflexión y el pensamiento. Estoy como no hubiera aceptado de ningún. Yo creo que, bueno, recuerdo a Miguel de Unamuno, que decía, por favor, no me vayan a convertir en estatua y una empresa blanca, porque no va a poner en la escuela. Es una cosa horrenda de sensación, presensación de asfixia. Si me convierte en una estatua, la vida es la vida. La palabra que usa Luis simplemente empieza, o sea, el verbo, embalsamar. Lo mejor que pudo pasar con el cercano de Pedro a mi humilde parecer es esa diáspora que vivieron. Porque el verbo hubiera sido embalsamar a Pedro. Sí, exacto. Eso es cierto. Yo creo que la diáspora se dio precisamente por esa capacidad de apertura que trabajaron. Es que embalsamar a Pedro hubiera sido. Y había gente que a lo mejor tuvo la tentación. Sí, porque en ese mismo momento que estaba muriendo, también me recuerdo que decía, tierra no. Tierra no, y me decía, tierra no. Por ahí va el asunto. Tierra no, aquí mismo, que me incinere. Pues, No se terminaron sus restos. ella no lo que está ahí. Dentro de las dos palabras que están ahí, hay una que es de embalsamar, la otra cosa es ideas. Y bueno, el que tiene ideas, les embalsama porque bueno, que por lo menos tiene ideas. Pero hay un asunto que yo quisiera reflexionar, que hubiera quedado ahí antes del quiz y que me parece, en términos de nosotros como institución, nos convoca a la reflexión. Por ejemplo, hemos tratado de escuchar a los alumnos en términos del proceso educativo, de este ejercicio de poder que hacen algunos maestros en su ejercicio pedagógico. Entonces, la condición de maestro universitario aparentemente implica la posesión de ideas, pero no siempre. Y en ese sentido, ante la carencia de embalsamar ideas, la cosa se pone más fea, porque no estamos embalsamando ideas o por lo menos promoviendo una imagen del mundo con cierta revelación, sino que estamos en un ejercicio de poder donde el otro me tiene que reflejar en términos de lo que yo pienso de él, de lo que yo creo, y obviamente tiene que ser una persona que responda favorablemente pues, a mis ideas, que prácticamente son recursos. Se ha habido varias conversaciones con alumnos, ahí Manuel ha sido parte de este proyecto, donde hemos tratado de desencasillar las tutorías en esta lógica del tutor que conduce, en la lógica Foucaultiana, al alumno para que se haga un alumno y cumpla con todo. En vez de escuchar, decir, oye, tú te estás formando. O sea, ¿cómo asumes tu condición, tu responsabilidad? Y los que te acompañamos, ¿cómo te acompañamos? ¿Qué te proponemos? ¿Qué hacemos contigo? Y entonces, obviamente, esas preguntas rompen el canon de la posibilidad de este ejercicio universitario que escuché ahí la palabra tuya, no sé, escucharía otra vez, el tema del acoso, la burocratización y el sometimiento del ejercicio pedagógico a estas condiciones. Entonces, mientras que mantengamos el ejercicio pedagógico de la burocratización, institucionalización y acoso, no vamos a romper ese encuentro y esa posibilidad de que el otro se construya a partir del otro. Pero aquí, en la condición de nuestra universidad, muchas veces, yo algunos compañeros que se sienten ofendidos porque los alumnos no lo reflejan. Porque los alumnos no están, obviamente, pendientes de poder discursar en los términos que el otro quiere escuchar. Entonces, allí, obviamente, tenemos que tomar un paso atrás y vernos tan superfluos, oye, ¿cómo usted está? Y obviamente eso no quiere decir que caigamos en el relativismo loco para el gusto de muchos maestros. Todas las ideas son igual de valiosas. Un poco esta lógica socrática de, bueno, yo te ayudo a pedir ideas, pero entonces hay una idea que no sirva, pues agarro la tiro, no Pero usted quiere desaparecer los 10 de la clasificación escolar, no sé qué. Ya hagamos eso, para no tener alumnos talentosos y 10, ¿verdad? No, y menciones honoríficas también. Entonces,
Entonces, en ese sentido, creo que el ejercicio crítico sobre la condición formativa obviamente es parte de nuestra tarea y sí tenemos que hacerla, pero a veces romper eso implica obviamente ponernos en el espejo y a veces el asunto de espejito, que soy el más guapo, luego te dice, pues tú no, cara. Entonces yo creo que ahí es parte de la reflexión, que como pedagógica, pues obviamente nos interpelan estas ideas de cada uno. Sí. Pues yo creo que la ciencia, la educación y todo avanza conforme la pregunta. Y lo que un maestro deja de hacerse muchas veces son preguntas. Y ese es un problema. Ahí termina todo el proceso pedagógico. Es falso. Si no te guía la pregunta y con eso toda la condición racional que ésta despliega en su devenir, no hay pedagogía posible. O sea, hay operaciones y administrativas, esa índole. Muere la pregunta y empieza la doctrina. Empieza la doctrina, exactamente, esa es una frase importante. Entonces, yo creo que si olvidamos la pregunta, yo por lo menos voy a hablar de mí, creo que esa es la experiencia que me confirmo. Yo llego al salón de clases siempre con dudas, con preguntas. Ya traigo así un escrito y traigo cosas como ahorita, pero también llego con preguntas sobre Ferro. Y sigo preguntando sobre Ferro, a pesar de que tenga este escrito. Y lo haya trabajado. Pero para mí sigue siendo una enigma en muchas cosas, estas cosas siguen siendo confirmadas. Y creo que a veces lo que nos cansa, curiosamente, lo que mucha gente no quiere hacer es pensar. Y creo yo que no pensar, al igual que Pedro, es la muerte más que la vida. Hemos confundido la vida con el placer corporal, con la concupiscencia, incluyendo esto a fondo. La corporeidad. Ferro usaba palabras cuando le fue a leer compartir una poesía, empezó a poner con mucho agrado y luego volvió a ver que estaba agrado, naturalmente. Y ay, señor, Sí. ay, señor, la deliciosa. Estaba la palabra, quería hacer muchas cosas. No se lo escuchaba. Pues necesito plantear una pregunta antes de morir de asfixia, ¿no? Porque, es en torno al estatuto que guarda actualmente la filosofía, el estatuto de la enseñanza de la filosofía. Si bien hay escuelas de filosofía, en Ciudad Juárez no hay, en Chihuahua existe la facultad de filosofía. Mi pregunta va en varios sentidos. Por ejemplo, ¿cómo se está enseñando filosofía actualmente? ¿Cómo se está enseñando la filosofía? Mejor dicho, ¿cuál es la disposición de docentes y estudiantes que comparten esos espacios para el aprendizaje, el conocimiento, el interés por una disciplina, digamos, un campo tan amplio, tan complejo y que se enfrenta a una realidad, creo yo, bastante adversa, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, además de toda la tecnología, las herramientas digitales, el tener que pensar por sí mismo sobre cuestiones que se alejan de esa urgencia pragmática y paliativa que a veces los estudiantes van buscando y que docentes también terminan adaptándose en la atención de esas urgencias pragmáticas y paliativas. ¿Cómo hacer, en el caso de la educación, cómo el estudiante de educación puede demandarle al docente, atinente o no a su materia, cómo le hago para mantener un grupo atento y ordenado? Esa es una urgencia pragmática y paliativa, ¿no? Ahí te van los 3 pasos infalibles para y sin pregunta alguna, más allá de esa inquietud urgentista. Mi pregunta es básicamente,
cómo ha cambiado esa disposición de los docentes, es decir, los docentes, por ejemplo, ya también de filosofía, porque en la educación se enseña filosofía de la educación, filosofía del trabajo social, no sé, diferentes ciencias sociales y humanísticas, y se ven enfrentados a ese mismo escenario, ¿no? Una materia de filosofía que decimos hay que pasarla porque esa me permite ir avanzando en el programa y olvidarme de ella, ¿no? De la filosofía. Porque El problema es que eso te mantiene. exacto, No, yo no entendí eso. Pero... que sigue siendo una materia. sigue siendo una materia, pues eso es ya un problema. Ya vaya. Y la filosofía, un programa con la misma duración que otras carreras. Sí, así es. La filosofía está perdiendo. Yo doy la clase de filosofía de la educación, pero. Y le quitaron los créditos. La idea de muchos créditos y le quitaron dos. Entonces, quizás la pusieron, creo que primero, después de epistemología. También me parece el error. Son carreras. Es que cuando hablamos de ciencias de la educación, hablamos de 30 cosas. Y cuando hablamos de filosofía de la educación, ya habla de 15 cosas. O sea, está muy metido en el análisis educativo, en la parte, obviamente, de las ciencias de la educación, y nos consumen muchos cursos. Ahora, por ejemplo, con la neurodiversidad y la neurociencia y esas cosas, y con las lecturas del otro, y el cálculo del desarrollo del otro, y las técnicas, y la cargadera media. Entonces, todo ese análisis educativo se habita de esto, y el sentido de educar, la parte del impacto sobre la condición humana, prácticamente queda aquí. Bueno, yo creo que la colonización ha sido grave, ¿no? Sí. Es decir, toda la educación sigue siendo un proceso para la producción, para la industrialización, para el trabajo. Yo, por lo menos, como profesor de la universidad, me encuentro frente a los alumnos que me llegan, vienen formados desde el positivismo, desde un conductismo aberrante completamente. No les interesa pensar. Usted dígame qué tengo que hacer y qué tengo que operar. O sea, es una educación ni siquiera para la reflexión, ni siquiera para el entendimiento. No les interesa ni entender. Dígame la operación que tengo que seguir. Deme manual el algoritmo. Deme el manual y los pasos que yo tengo que seguir para hacer esto. Para pasar la aduana. Para que usted vea una credencial que me permita pasar la aduana. Entonces, yo creo que la educación en México tiene un problema muy grave, porque se ha olvidado precisamente de que son las ideas las que enriquecen al pueblo, no son las condiciones materiales. Porque una idea te resuelve un problema, una mano te resuelve una persona. Y mano ocupada, mano perdida. Pero no están peleados. No, estaba pensando en qué sería de la filosofía de los griegos sin el aceite de oliva. Sí, o sea, bueno, por esta cosa del menú, del literato. no solo eso, sino que era el producto que permitió el ocio para pensar. O sea, Son materiales científicos. No, fue la relación política con los esclavos porque permitió liberar de las necesidades de trabajo inmediato a los griegos. No sé si estén de acuerdo. La condición de esclavitud, el reducir a otros, tú trabajas y yo me dedico a pensar. Por lo menos es lo que dice Aristóteles. Pero digamos, depende de los momentos, ¿no? Hay que hacer una revisión histórica divertida entre, por ejemplo, toda la dominación de los micénicos, que es la parte esclava que tenía en una forma inicial, pero posteriormente en toda la parte ya clásica y socrática, la parte de las posibilidades de comercio, aunque estaban producidas desde esta relación de esclavos, pero otro comercio lo hacían los griegos. Bueno, es cierto eso. Sí, o sea, a final de cuentas, la capitalización de eso, aunque sea posible acá, es lo que permitió desarrollar. Bueno, yo lo único que estoy diciendo es la relación entre la condición material y la cuestión filosófica es un tema sumamente interesante.
no existe eso también. Miguel, ¿qué tú quieres hablar? Pero nada más agregar ante la pregunta, ¿no? De cómo se enseña. Yo soy muy versado en filosofía, pero sí hay un grupo de entendimiento que fue que uno puede estudiar historia de la filosofía. Y la facultad de filosofía es para estudiar historia de la filosofía constante. Lo terrible es cómo haces saber algo, ¿no? Que yo creo que es el núcleo que realmente cuenta la médula de la filosofía. Es aprender historia de la filosofía, pero vamos a reflexionar sobre aquellas grandes preguntas, metáforas que todavía seguimos haciéndonos. Todavía seguimos dando vueltas y vueltas, metáforas griegas que giran alrededor de todo esto. Yo creo que si se estudia en una facultad de filosofía, historia de la filosofía, no vale la pena, será un reproductor de autores, ¿no? Aquel asunto, pensando en el tema, pues, quizás es una de las cosas, ¿no? Si te puedo enseñar algo de historia de la filosofía, pero a mí me interesa que atiendas a estas preguntas que son mis preguntas. Yo creo que cuando estamos frente al grupo, lo que dirigimos hacia el otro, hacia el alumno, hacia el estudiante, son nuestras propias preguntas, las cosas que se están tocando. Porque hay una institución, ¿no? De su entorno, ver a los jóvenes persiguiendo dieces, ¿no? Una zanahoria. Bueno, ya los más modestos, son hipócritas, conscientes, dicen, ya por un sitio. Pero bueno, yo creo que el asunto es este, yo creo que el asunto pega nuestra concepción y el ámbito en el que estamos viendo la transmisión y la aprendizaje, que no es garantía. No hay garantía de que lo aprenda. Si puede recitar, y eso es uno lo visto, ¿no? Oye, muy bueno, si se me permite la insolencia una vez más, lo repito, el argumento de Ulises y de Jesús, el término, las condiciones materiales, porque no son mucho así, el reflejo, o la imantación, está por aquí, porque para lo que es la reproducción de ideas o la generación de ideas, se habla de esclavitud, de un espíritu luchano, bendito sus esclavos, porque permitieron el surgimiento de Aristóteles y Platón. ¿Qué sería de nosotros sin Aristóteles y Platón como cultura? Y esto pues, no fueron precisamente mano de obra, ni tampoco simpatizantes de los sectores de la época. Fueron beneficiarios de un régimen donde miles de seres humanos pasaron sin el menor reconocimiento y casi con la explotación brutal de fuerza de trabajo esclava o concentracionaria. Entonces, bueno, no nos damos cuenta de esto cuando miramos a Aristóteles y Platón, que fueron unos desgraciados esclavistas, racionalizando intelectualmente su vida. Pero la verdad, se beneficiaron del salvajismo civilizatorio de la época. Por un lado, yo creo que tenemos que darnos cuenta también de eso, que muchos se van para que poquitos beneficien a las sucesivas generaciones. Eso en cuanto a Platón y Aristóteles, en cuanto a la enseñanza de la filosofía. Yo recuerdo un satanizado de los 50 en México, miembro destacado del grupo Imperial, Emilio Uranga, muy destacado, que tiene un libro que todavía tiene cosas importantes, la ontología mexicana, la ontología del ser mexicano, donde hace una diferenciación brutal, fuera socarrón, sarcástico, brutal, la verdad, para escribir, que decía, bueno, pues a final de cuentas, unos son profesorcitos de filosofía. Unos son profesorcitos de filosofía porque no pudieron ser filósofos. Entonces, bueno, pues sin potencia va a ser filósofo, una derivación degradada, dando clases de filosofía. Pues que tanto es tantito, o sea, al final de cuentas, brincan el problema evaluando ignorantes.
Entonces, bueno, a lo mejor sí somos los que hemos tomado la filosofía como una profesión universitaria y hemos pasado largos años intentando ser profes de filosofía. Algunos convencimos de que había que desertar de la ausencia cuando se pudiera, precisamente para no mostrar demasiado la educación fallida hasta el punto del ridículo, del escarnio. En ese sentido, bueno, la verdad es que pues sí, ¿qué nos parecemos? ¿En qué demonios me parezco yo a un filósofo? Yo batallo mucho para ser filósofo, que se requiere tener condiciones y capacidades especiales de pensamiento, publicación, promoción, vida, etcétera, etcétera. Pero yo estoy con el bulto de aquellos que, por modo de vida, hablando del modo de vida, nos dedicamos a dar clases de historia de la filosofía, de ética, de epistemología. Creo que Nietzsche sería despiadado con este grupo al que pertenezco, y qué bueno, porque si no cualquiera puede ser filósofo. No cualquiera puede llamarse filósofo. Hay que reconocer eso. A ver, es que en el mismo Platón ahí hace una diferencia. Todos sus diálogos son contra los sofistas, pero justamente la labor de docente que estamos viendo, no son filósofos, son maestros de historia de la filosofía. Y era lo que discutió todos los 16 diálogos de Platón. Bueno, eso es lo que discutía siempre contra este tipo de profesores, realistas, todo ese tipo de cosas. Son los profesores, nosotros somos sofistas, ¿no? Se escribimos algún libro de filosofía y tiene cierta trascendencia, todo puede ser, pero básicamente Platón lo planteó desde que hasta que fue esclavo también de los espartanos. También Sócrates fue esclavo, que era otro tipo de esclavismo también, no era el. Bueno, era otro tipo. Sí, claro. La primera Platón fue esclavo. Y además por otras condiciones y otros momentos. También, claro. Creo que es que las palabras no podemos leerlas desde una homogeneidad en los momentos. Pero bueno, creo que hemos abierto virtuosamente esta cátedra con la presencia de los Ulises. Nuestro agradecimiento, doctor, de haber venido a provocar aquí estas reflexiones y darnos semillas que espero tengan frutos. Pues en ese sentido, pues le queremos agradecer aquí a nombre de la Biblioteca Nacional esta referencia, y dice así, la Unidad Juárez de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, otorga la presente constancia al doctor Ulises Campbell Pérez por su participación como ponente de conferencia Vida y Obra del Dr. Ferrogay, dirigido al personal académico de Unidad Juárez el día 22 de junio de 2026, para el beneplácito de los estudiantes. Pues la constancia la deberían también recibir ustedes por la paciencia que tuvieron para escuchar. Aquí la traigo. Para los oyentes. Sí, se lo merecen. Por la paciencia para escuchar estas ideas. Solamente una última consideración. Yo creo que el profesor, cuando deja de escucharse a sí mismo y se pierde, pierde toda profesión. No se preocupe, no se ¿Qué es ese documento? No es la lista de ¿Qué es? Pensé que era lista como de existencia. No se puede. Los equívocos. Todavía es lo que se les acomoda. Vuelvo a reiterar, es un placer, un honor, obvio, que me hayan invitado y sobre todo una cátedra que lleva tu nombre. Creo que no estoy a la altitud de trascendencia educativa en este estado. Muchísimas gracias. No estoy a la altitud y bueno, pues le ofrezco una disculpa. Hay que equipar. Eso es muy ferroviariano. Esa actitud fue muy ferroviariana. Ya no hace falta tomamos un break de media hora y en media hora estamos aquí por un pequeño Está bueno. en media hora comenzamos
ahí.